Enfermedades del adulto mayor, la cardiogeriatría, dos especialidades enfocadas en la prevención y tratamiento de nuestros abuelitos. Esto y mucho más en nuestro programa de cardiogeriatría. Dale like, comparte y comenta tus dudas. Comenzamos. En nuestro programa del día de hoy tenemos a dos invitados especiales. Dr. Franklin Montaneda, médico especialista en geriatría, graduado en Argentina en la Universidad Maimónides. Y a la doctora Andrea Guevara, médico especialista en cardiología, graduado en la Universidad Abierta Interamericana. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos a dos médicos especialistas para el segmento de hoy, que es la geriatría y la cardiología. Damos la bienvenida a los doctores. Bienvenidos doctores, muchas gracias por aceptar este segmento de medicina preventiva. Muy amable, gracias. Estamos muy gustosos de poder estar aquí, poder explicar un poquito al público lo que nosotros hacemos y lo que abarca nuestra especialidad. Sí, justamente, este segmento nos va a servir para poder identificar todas las posibles enfermedades que puedan tener nuestros adultos mayores y los tips que nos van a dar los médicos para poder aplicarlos en casa con nuestros adultos mayores, con nuestros papás o abuelitos o con la persona de tercera edad que nosotros convivamos. Doctores, ¿nos pueden dar un poco de una introducción sobre qué es la cardiología y posterior qué es la geriatría? Indíquenos un poco. Primero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Guevara, yo soy médica cardióloga, tengo una diplomatura en ecocardiograma también. La especialidad abarca todo lo que es enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias, soplos cardíacos, enfocado en los adultos mayores y enfocado en el adulto joven también. Ustedes saben que la primera causa de mortalidad o la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Lamentablemente el paciente tiene el enfoque de acudir al médico cuando ya está enfermo, cuando ya tiene síntomas, y la verdad es que nosotros tenemos la idea de hacer una medicina de prevención en donde podamos acudir por un control sin necesidad de tener síntomas para que podamos dar un enfoque mucho más integral al paciente de prevenir una enfermedad, de evitar que tenga una complicación por su hipertensión o por enfermedades cardiovasculares. Sí, y justo doctora, ha tocado una parte muy importante que es la parte preventiva. Nosotros en estos programas y en estos segmentos, nuestro fin es dar todas las herramientas a las personas que nos están viendo para que ellos puedan determinar también con ciertas características que ellos vengan y tomen la decisión de hacerse sus chequeos, de acudir a sus citas y siempre ver por la parte preventiva, porque es mejor prevenir que curar. Ese es nuestro lema, que a todas las personas que nos están viendo, pues ya nos conocen y siempre les traemos información y a médicos especialistas que van a darles información veraz también. Ahora, doctor, si nos explica un poco sobre la geriatría. Claro, con mucho gusto. Reitero también el agradecimiento a esta prestigiosa clínica, ese prestigioso hospital que nos está dando la apertura para pertenecer a su equipo médico. Geriatría es una rama de la medicina que se encarga especialmente de la salud de los adultos mayores, porque su problemática, aunque es muy común, tiene un abordaje distinto, un poco más global si se quiere. Hay que entender la problemática del envejecimiento para poder entender los problemas de la salud del adulto mayor, que puede ser cotidiano encontrar una persona mayor que tenga dolencias, achaques, como lo podemos llamar comúnmente en la casa, en la sociedad, y uno tiene la obligación de tratar de enfocarlo desde otro punto de vista para aplicar terapéuticas bastante globales, específicas al mismo tiempo, pero con el fin de mantener y conservar la calidad de vida de nuestras personas mayores. Ese es el fin. La geriatría, lastimosamente en nuestro país aún está queriendo arrancar, si bien es cierto hay muchos especialistas en el país, pero cotidianamente la sociedad no está muy comunicada con la especialidad por el tema de que lastimosamente a la persona mayor como que le estamos dejando un poco de lado en la casa, nos acostumbramos a sus achaques y eso a veces trae problemas que enmascaran cuadros que son complicados, por ejemplo, y que después es tarde como para ya poder tratarlos. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad para verlo desde otro punto de vista y de esa manera pues también aplicar las terapéuticas necesarias y prevención y promoción de la salud de las personas mayores. Si bien, doctor, es muy válido también lo que nos ha comentado,
¿Y puede explicarnos un poco sobre quiénes serían los pacientes o desde qué edad pueden acudir a la consulta y cuáles serían estas características de los pacientes que deberían ya acudir a consulta? Claro, con mucho gusto. En los países desarrollados, es a partir de los 60 años, en vías del desarrollo a partir de los 65 años, como parte de entrar en un programa de prevención de la salud, donde el envejecimiento empieza, por así llamarlo, a pasar factura, dependiendo también de la calidad de vida que tuvimos durante nuestra etapa de adulto joven, ¿no? La infancia, la adolescencia y la parte del adulto productivo. También es importante que los pacientes que tienen esta condición de la edad, que por ejemplo tomen más de 3 medicamentos al día, 3 a 4 medicamentos al día, es importante también un chequeo con el geriatra, porque uno tiene la capacidad de hacer una evaluación en un problema geriátrico que abarca el síndrome geriátrico de la polifarmacia, la polimedicación. También deben acudir a los adultos mayores a geriatría cuando tienen más de 2 enfermedades crónicas, ¿sí? Y necesiten una evaluación un poco más compleja con respecto a la toma de estos medicamentos. También deben acudir al geriatra, por ejemplo, los pacientes que tengan o no tengan ninguna condición médica a partir de los 80 años, ¿sí? Por sus características. Ya hay una evidencia en cuanto a la edad de 65 a 80 años, que en ese tiempo pueden haber problemas un poco más graves o complejos a los 80 años. Por ejemplo, uno cuando hace un test cognitivo para descartar o confirmar un cuadro demencial, uno sabe, si se detectó un deterioro cognitivo leve al principio, que a los 80 años ya se puede dar una demencia. Entonces es importante hacer un seguimiento en línea de tiempo para ver en qué punto de clivaje se encuentra y cuáles son las estrategias que uno podría emplear para evitar que ese paciente llegue a una demencia. Por ejemplo, que es muy común la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson, por ejemplo, que son demencias y que uno tendría que intervenir para explicarle y comunicarle a la familia y obviamente darle la contención necesaria para evitar esos problemas y si no, pues tratarlos. Doctor y doctora Andrea, si bien una de las principales muertes son por temas cardíacos también, y de ahí viene de la mano también que hagamos este segmento con geriatría y cardiología, ya que estas irían de la mano con todos los problemas, se puede decir tal vez enfermedades que han tenido cuando fueron adultos y no han sido tratadas. Esos van a pasar una gran factura cuando ya lleguen a más de 65 años y estén en una tercera edad. Conversémonos un poco sobre estos problemas de no tratarse, no tratar las enfermedades, no tener valoraciones anuales, y estos en qué está conllevando ahora a que tengamos más problemas tal vez en nuestros adultos mayores. Claro. Bueno, es importante recalcar que el 50% de la población no conoce que es hipertensa y es hipertensa, pero no lo sabe porque la hipertensión es una enfermedad silenciosa que no da síntomas o no en un porcentaje importante. Entonces, las consecuencias de ser hipertenso y no tener un control adecuado son que podemos tener un fallo a nivel renal, entonces el paciente llega a presentar una insuficiencia renal crónica y pudiera terminar conectado a una máquina de diálisis. Un daño a nivel ocular porque se daña el ojito, sí, una parte interna del ojo que se llama retina, comienza a causar algo que se llama retinopatía hipertensiva, comienza a causar agrandamiento cardíaco, el corazoncito se hace mucho más grande de lo que habitualmente es y esto causa insuficiencia cardíaca, que el corazón no late adecuadamente. Entonces son varias cosas que van por algo tan sencillo como es la hipertensión. Hay personas que dicen, voy a tomar la pastilla porque me siento mal y la suspenden. Cuando se siente bien. Claro, cuando se siente bien, pero es un medicamento que debemos tomar siempre. ¿Ya? Y algo que pasa mucho es que los pacientes, al no entender lo que está pasando, no toman la medicación como corresponde. Entonces eso a la larga nos va a traer problemas. El paciente va a terminar en una terapia intensiva, va a terminar hospitalizado por varias ocasiones. Entonces eso es justamente lo que nosotros quisiéramos evitar, ¿no? Tratar de ir de la mano las dos especialidades para poder dar el seguimiento adecuado y el tratamiento oportuno. Doctor, las enfermedades que más comunes tienen ustedes en la consulta, ¿cuáles son del adulto mayor? Bueno, las enfermedades clínicas, por ejemplo, hablando del tema cardiovascular, como lo dice la doctora, la hipertensión arterial es algo muy común en el adulto mayor también.
El diagnóstico puede ser antes de los 65 años y va a depender mucho, como dice la doctora, del tratamiento y de la continuidad en las relaciones, porque no solamente sirve tomar la medicación todos los días durante mucho tiempo, sino me hago controles periódicos de salud, ya que con el pasar del tiempo y por muchos factores de riesgo cardiovasculares en sí, la edad, la alimentación, la poca actividad física o el sedentarismo, harían que este paciente después necesite de un tratamiento un poco más complejo, o mejor dicho, en mayor número de tabletas o mayor número de comprimidos para poder nivelar su presión arterial a fin de que las consecuencias de infarto, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, pues no lleguen. En adultos mayores sigue siendo una problemática muy grande la hipertensión arterial, la diabetes también es otra enfermedad muy común que uno tiene la capacidad obviamente de tratarlas. Hay que tener en cuenta también que la población, la tasa de sobrevida ha aumentado muchísimo en el Ecuador, conforme la tecnología avanza, la medicina mejora, entonces la tasa de sobrevida también se prolonga, pero también con eso se prolongan las enfermedades adquiridas en la etapa joven, y cuando uno tiene un buen control, pues las consecuencias se las está viviendo cuando ya son adultos mayores, y como lo dice, de pronto ya un paciente en diálisis, de pronto un paciente que por diabetes, incluso por misma hipertensión, ya esté condenado a una diálisis. Entonces uno tiene que hacer un tratamiento o un enfoque un poco más exhaustivo, global, para ir descartando posibilidades, descartando riesgos, y explicarle siempre a la familia lo importante que es los controles. Por ejemplo, en hipertensión, en mi caso, yo sugiero que los controles sean trimestrales como mínimo, y máximo como semestrales, porque uno tiene que abarcar, no es solamente cuestión de venir, tomar la presión, está bien, vaya, sino hacer exámenes, porque de pronto están nuestros niveles altos, el colesterol alto, la glucosa alta, y uno tiene que hacer un enfoque un poco más específico e individualizado. Es lo importante, no todos los pacientes tienen la misma enfoque, siempre hay que visualizar muchas cosas. Y otra cosa que también en adultos mayores es muy común, aparte de las enfermedades clínicas, son por ejemplo las caídas, que es muy común también en adultos mayores. ¿Por qué se cayó? Es normal que se caiga, el problema de la audición, el problema visual, estas que en geriatría se llama deprivación neurosensorial, por ejemplo, que es importante valorar, porque un paciente adulto mayor que tiene problemas auditivos, por ejemplo, si está caminando y cruza la calle, de pronto no escuchó el pito o del vehículo que viene, o alguien le quiso avisar y como no escuchó, pues se encontró con un accidente. Entonces todo eso hacemos en geriatría, nos enfocamos en la base clínica, hacemos 3 valoraciones, siempre lo explico a mis pacientes. Hacemos una valoración clínica, una valoración funcional, que ya voy a hablar de eso más adelante, y la valoración cognitiva para ver en qué nos encontramos con ese paciente y poderle darle un pronóstico, un informe completo al familiar y al mismo paciente, obviamente, que es el protagonista, para que se tomen las medidas necesarias y evitar problemas o consecuencias en su salud. Sí, y es muy importante que nosotros como hijos tomemos la responsabilidad de hacernos cargo, de tomar las decisiones para todos nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, que si bien han dedicado toda su vida para darnos los cuidados a nosotros, y es tiempo de retribuir. Es tiempo de retribuir, ya que todas sus tomas de decisiones van disminuyendo y sus capacidades también. Claro. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este sentimiento de retribución para las personas que nos han cuidado también. Por supuesto. No, me gustaría acotar algo, si me lo permite. Nosotros como geriatras en el tema de salud lo que hacemos es, nuestro objetivo es siempre mantener al máximo la dependencia física y cognitiva del paciente, de la persona mayor, pero para eso necesitamos trabajar todos en casa y el adulto mayor. Sí, cuando el adulto mayor tiene algún problema cognitivo que le impide tomar las decisiones, somos los hijos quienes tenemos que tomar las decisiones. Entonces tenemos que estar preparados y contagiarnos de esa condición, ¿no? Porque a veces el adulto mayor va de casa en casa con los hijos y uno dice una cosa, el otro dice una cosa. Este es un trabajo en conjunto. Y el beneficiario es siempre el adulto mayor, el abuelo, el papá, la mamá, la abuela, que necesitan que la familia que nos criaron desde que nacimos hasta ahora, seamos conscientes de eso, que tenemos que retribuir de alguna manera para que ese adulto mayor tenga una buena calidad de vida en el resto de su vida. Sí, específicamente en la calidad de vida va a interferir todo, desde la alimentación, la actividad, la integración familiar que tenga, porque de eso va a depender también su salud mental, toda la parte emocional, que no se deterioren todas estas actividades que se realizan, ¿no? Ahora, doctora Andrea,
un poco con la polifarmacia que comentabas hace un momento. Si bien también el geriatra con el cardiólogo van a analizar toda la parte de medicación que está tomando y ver que no se repita, tal vez que no estén las dosis variadas o que simplemente por desconocimiento se sigan adquiriendo o comprando la medicación. Eso es importante, hacer un enfoque a los pacientes a que no se automediquen, o sea, que no tomemos de pronto la determinación de ir a la farmacia y tomar un analgésico o tomar qué sé yo, una aspirina. Muchos vienen a la consulta y me dicen, ay, no estoy tomando aspirina. ¿Realmente tiene indicación de tomar aspirina o no tiene indicación? Hay ciertas patologías en donde sabemos que hay que tomarla, pero no en todos los casos. Hay personas que dicen, tengo dolor de rodilla y me tomo una aspirina. ¿Cuáles son los efectos adversos de la medicación? En adultos mayores puede causar sangrado digestivo, por ejemplo. Entonces, si yo sé que va a sangrar, voy a usar otro medicamento, por ejemplo. Pero si yo voy a la farmacia y tengo la posibilidad de comprar lo que yo quiera o tomar antibiótico porque apenas estoy resfriado, tengo tos, entonces también estamos haciendo un mal enfoque de la medicación. Muchas veces pasa que, bueno, estoy mal de la garganta y voy y compro 3 amoxicilinas, por ejemplo, cuando el tratamiento antibiótico es de 7 a 10 días. Entonces, sí hay un tema cultural que debemos ir cambiando desde nosotros mismos, porque pasa con nosotros. Bueno, voy a automedicarme para ahorrarme la consulta y después las consecuencias son mucho peores. Termino hospitalizado, termino en algo un poco más complejo y gasto más de lo que debía haber gastado. Entonces, eso es importante también recalcar. Y siempre con la parte preventiva, nosotros debemos tener en cuenta que aquí en Hospital Durán pueden realizarse todos los chequeos preventivos para poder detectar cualquier anomalía desde que son jóvenes, desde niños y mientras van creciendo. También si es que tienen sus padres, sus abuelos, algún tipo de enfermedad, pues algunas pueden ser heredadas también y de esas se tienen que tratar. Y si es que ya saben que sus papás, sus abuelos tienen un tipo de enfermedad, pues denle una mejor calidad de vida, trátenla y háganle sentir todos los años que estén a su lado, pues que estén muchísimo mejor. Así es como estamos en sincronía con todos nuestros médicos, con el doctor Franklin, la doctora Andrea, ya que ellos atenderán a su adulto mayor, los dos viendo las dos partes de la parte geriátrica y la parte cardiológica, que siempre van a estar de la mano y son los primeros problemas que uno tiene cuando se está ya en edades avanzadas también. Entonces, eso, doctores, explíquenos un poco este trabajo en conjunto que se hace en consulta también. Sí, bueno, hemos fusionado, la idea de fusionar las especialidades tiene este objeto, ¿no? Que el adulto mayor, aparte del problema cardiológico que pueda tener de base, puede desencadenar otras cosas, ¿no? Acotando el tema de la medicación, sí hay muchos problemas. El adulto mayor de por sí tiene problemas de dolores crónicos, osteoartrosis, por ejemplo, que son enfermedades muy comunes, y de pronto por la desesperación o por la costumbre de darle medicación de lo que sea, van a la farmacia y compran cualquier cosa, o consumen de manera descontrolada, puede traer muchas consecuencias, entre ellas cardiovasculares, por supuesto. Y la idea es hacer un enfoque cardiológico como base y ver qué complicaciones o qué consecuencias está generando en la vida del adulto mayor. ¿Sí? Por ejemplo, puede ocasionar que por un uso extendido, se me ocurre, de diuréticos, que también es parte del tratamiento de la hipertensión, hay un desbalance hidroelectrolítico, o sea, se baja el sodio, aumenta el potasio, y eso puede ocasionar una caída, la caída ocasiona una fractura, la fractura sea una fractura de cadera, lo incapacita al paciente, y la mortalidad obviamente aumenta muchísimo. Un paciente que está inmovilizado y que ya por su edad, a veces el anestesiólogo o el traumatólogo ven que el riesgo es mucho mayor operarle que dejarle con ese problema, trae un problema muy importante en la familia, ¿no? Lidiar con un adulto mayor que está encamado y todo lo que eso conlleva. Entonces nosotros hacemos ese enfoque, ¿no? Ir viendo cuáles podrían ser estas balas de aquella pistola que se disparó por lastimosamente no tener ese control oportuno, y a dónde van a ir estas situaciones en cuanto a la salud
del adulto mayor, ¿qué va a desencadenar? Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros, con el fin de, obviamente, mantenerlo, contenerlo y tratar de englobar todas sus problemáticas. Lo que nosotros hemos pensado y nos dimos cuenta es que hay muchos especialistas que se enfocan en su especialidad. Por ejemplo, yo voy con el gastroenterólogo, me ve solamente el tema del estómago y el ardor de la pancita y demás, pero nos enfocamos en esa situación. Entonces, nos ha pasado, ¿no? Que en consulta de pronto yo me enfoco mucho en la parte cardiológica, pero necesito apoyo dentro del resto de la valoración médica. Entonces, creímos importante fusionar las dos especialidades y dar una atención integral al paciente con cardiogeriatría, o sea, una consulta donde podamos atenderle al paciente con dos especialistas, cada uno dentro de su enfoque, dando una atención integral mucho más completa al paciente. Claro. Además, obviamente también tenemos la oportunidad de ver al paciente de manera individual, que eso es importante, pero en caso de que el paciente sea un adulto mayor que considera tener enfermedades cardiovasculares, podemos fusionar estas dos especialidades que pudiera dar un mayor rendimiento al paciente. Y eso es muy importante que contemos aquí en Hospital Durán con un gran staff de médicos especialistas que siempre van a estar enfocados en la prevención, en el cuidado y sobre todo en dar una mejor calidad de vida a todos nuestros pacientes. Si ustedes están interesados y quieren más información, obtener una cita, ver nuestros programas de medicina preventiva, también pueden llamar a los números que están en pantalla, comentar sus dudas, enviarnos un mensaje y nosotros nos encargaremos de hacer esas consultas a los doctores y responderles también por el medio que nos escriban. Doctores, para ir terminando el segmento, ¿qué recomendaciones daríamos desde cada área de su especialidad a las personas que nos están viendo? Bueno, desde el área de cardiología es importante mantener tres cosas. Primero, actividad física dentro de lo posible. A veces dicen, bueno, estoy trabajando y corro mucho. No cuenta como actividad física. La actividad física debe ser desde caminar, que puede ser 10 minutos, 20 minutos. Los estudios científicos recomiendan 30 minutos 3 veces por semana, que es lo recomendable para bajar niveles de presión arterial, niveles de azúcar, bajar de peso. Alimentación saludable, que es importantísimo en la parte cardiovascular. En nuestra cultura, lamentablemente, tenemos un margen de carbohidratos grande, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comer una guatita, ¿no? Entonces es el arroz, nada de ensalada y de pronto un aguacate muy pequeñito y la proteína, ¿no? Entonces realmente es a la inversa, debemos tener una porción importante de ensalada, una porción pequeña de carbohidrato y la proteína. Entonces eso es importante dentro de la parte cardiovascular. Y acudir a los controles, acudir a un control preventivo más que curativo. Si es que yo tengo dolor de cabeza, tengo mareo, no tomemos medicación, no tomemos, ya me va a pasar, me voy a tomar un paracetamol, porque qué tal que esté con una crisis hipertensiva, qué tal que me pueda dar un derrame cerebral y yo me estoy tomando algo que me va a calmar el dolor, pero voy a terminar más tarde en una internación en terapia intensiva. Entonces, esas son mis recomendaciones. Sí, en el tema de geriatría, las recomendaciones obviamente es el control de la farmacia del paciente. El adulto mayor tiene en casa un botiquín extenso de medicación, uno tiene la obligación de controlar esa medicación también. Recomendamos mucho a los familiares que nos dediquemos un poco el tiempo a ellos, ya que ellos nos han dado mucho y es hora de retribuirlo. Siempre eso es lo que digo en la consulta. Darle la importancia a sus síntomas, por ejemplo, los más comunes, como lo mencioné al principio, caídas, incontinencias, la deprivación neurosensorial, o sea, la hipoacusia o la sordera, los problemas visuales. También, por ejemplo, tiene que ver con las caídas, el tema del equilibrio, ¿sí? La evaluación también eso es importante. Otro problema que también es muy común, los trastornos de memoria, que por ahí se olvidan las cosas nuevas, siempre repiten
los episodios marcados de su vida, y eso a veces aburre en el contorno familiar porque siempre repite lo mismo. Entonces hay que hacer una relación de esa parte cognitiva, la relación funcional, saber si es que hasta qué grado de dependencia física sola tiene él para realizar sus actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales de la vida diaria. Eso también es importante. Démosles el tiempo que necesitan, demos el tiempo que ameritan para poder enfocarles y darles el plan terapéutico preventivo necesario para conservar la salud y la calidad de vida de nuestras personas mayores en casa. Perfecto. Les agradecemos por haber compartido, doctores, en este espacio de medicina preventiva, y que todas las personas que tengan la información valiosa de médicos especialistas que comparten su tiempo para que ustedes tengan las herramientas en casa también para darse cuenta y tomar decisiones y darles una calidad de vida mejor a todos nuestros parientes, y si son nuestros padres y abuelos, muchísimo mejor. Entonces, doctores, les agradezco mucho por